Muy buenas tardes. Acrópolis Multimedios de la Universidad de Jalapa presenta su programa Tu abogado en casa, asesoría jurídica. Abordaremos el tema de delitos sexuales cometidos por menores de edad, en el cual estaremos dando respuesta a las preguntas relacionadas con este tema que ustedes, distinguidos cibernautas, nos hicieron llegar a través de nuestro correo acropolisabogados@hotmail.com, que seguimos poniendo a su disposición para el efecto de que se sigan comunicando con nosotros a través de las redes sociales. También los invito a que cada jueves se sigan comunicando a nuestros teléfonos directos 22 88 13 81 75, que es el teléfono directo de nuestro estudio, y también vía WhatsApp al 22 81 59 64 010, donde el licenciado Julián Estrada Reyes estará atendiendo sus amables preguntas. Bien, antes de empezar con el desarrollo del tema que nos ocupa, quiero hacerles y presentarles mis más sinceras disculpas, ya que no fue posible realizar el programa de hace 8 días debido a unas fallas de carácter técnico, de eso que está muy de moda, que se va a la internet, se baja la red, etcétera. Y bueno, pues ya no pudimos salir al aire, por ello que ya no se pudo llevar a cabo. Y pero pues hoy estamos con ustedes y les digo que bueno, trataremos de seguir en la misma mística, con el mismo propósito de llevar a ustedes el derecho a sus casas a través de las dudas, preguntas y lo que ustedes hagan favor de hacernos llegar, para hacer en común un programa que satisfaga y sobre todo cumpla con el objetivo principal, que es la asistencia social. Bien, para dar respuesta a sus preguntas que tenemos aquí en la mesa, contamos con la presencia de la maestra Rosa María Hernández Mora. Bienvenida, mi querida maestra, una maestra que siempre nos hace el favor de acompañarnos en nuestros programas cada vez que le pedimos que esté aquí. Y quien, bueno, no les doy mayor currículum porque ya la conocen, es magistrada de del Tribunal Superior de Justicia, principalmente que ella está en un área de responsabilidad juvenil donde se ven casi todos los problemas relacionados con la juventud y menores de edad, que ahí van a dar de alguna manera después de que se hacen algunas denuncias o también cuestiones civiles. De igual manera, en unos momentos se va a incorporar con nosotros el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, que también me estará aquí acompañándonos para darles respuesta a sus preguntas. Vamos a iniciar nuestro programa con la primera pregunta, distinguida maestra Rosa María, que dice: ¿qué delitos sexuales pueden ser cometidos por menores o adolescentes? Ok, pues antes que nada, muy buenas tardes. Agradecerle pues que también este año, como en otros, nos esté invitando aquí el doctor Vito a este programa, que es de bastante interés y sobre todo de información para todos aquellos que lo escuchan y que tienen alguna pues inquietud respecto a situaciones de diversas áreas del derecho. Ahora bien, en relación a la pregunta de qué delitos sexuales pueden ser cometidos por menores y adolescentes, bueno, me voy a permitir primero destacar que para poder determinar qué delitos pueden cometer personas menores de edad, pues tenemos que remitirnos a dos ordenamientos jurídicos, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, e igualmente vincularnos con el Código Nacional de Procedimientos Penales y, en el caso específico de nuestro estado de Veracruz, con el Código Penal veracruzano.
Tomando como base la ley especializada, que es la Nacional para Adolescentes, niños, niñas y adolescentes, bueno, aquí cabe señalar que hay una disposición en el artículo 164 que nos establece un catálogo de delitos para aplicar la medida de internamiento. De alguna manera nos sirve de guía, y dentro de los delitos de naturaleza sexual nos habla de violación sexual. Obviamente dentro de violación sexual pues tenemos que ver cuáles delitos sexuales pueden ser cometidos por menores de edad. Pues tenemos precisamente la violación, tenemos la pederastia, tenemos también la corrupción de menores, el abuso sexual de menores de edad o incapaces. Básicamente serían estos delitos los que quedarían comprendidos para ser cometidos por menores de edad. Al hablar de menores de edad, hablamos de las edades de 12 años a menos 18 años de edad. Cabe resaltar que aquí pues se dividen en grupos también, porque no aplica la ley de la misma manera para los chicos que tienen de 12 a 14, que los que tienen de 14 a 16 y de 16 a 18. Dentro de este grupo de adolescentes, nosotros le llamamos grupos etarios, y bueno, el primer grupo cabe resaltar que no aplica una medida de internamiento, o sea, privativa de libertad. En los segundos grupos, segundo y tercero, aplican las medidas privativas de libertad bajo determinados parámetros. Por ejemplo, en el caso de 14 a 16 no puede exceder de 3 años, de 16 a menos 18 años, entendemos que es un día menos de 18 años. Bueno, aquí lo único que tenemos es precisamente la aplicabilidad hasta 5 años de la medida de internamiento, en razón de que el delito sea de los catalogados dentro del numeral 164 de la Ley Nacional para el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ahí, maestra, independientemente de lo que usted bien acaba de exponer, relacionado con la Ley Nacional de Delitos para Menores y Adolescentes, tenemos por ahí algo pendientes en relación al procedimiento que se sigue con ellos cuando se da la comisión de un tipo de delitos como los que usted acaba de nombrar. O sea, pendiente. Sí, me refiero a que muchos dicen, voy a participar o voy a cometer este delito, que bien lo entienden a partir de 12 años ya los menores, por desgracia, ¿no? Digo por desgracia porque después de entenderlo lo llevan a cabo, ¿no? Sí. Y sí. Pero por ejemplo hoy en la mañana nos enterábamos de que ya también están pues participando menores de edad en la desaparición forzada. Sí, desgraciadamente es cierto. Sí, aquí sería ver el tipo de participación y cómo de alguna manera la delincuencia organizada, creo que al advertir los procedimientos especiales que hay para menores de 18 años, bueno, ha ocupado como instrumentos en la comisión de estos hechos delictivos, pues a estos adolescentes que encontramos entre las edades de 12 a menos 18 años, y pues es en hechos delictivos de trascendencia. Hace un momento mencionábamos nada más delitos de naturaleza sexual, pero hablando, por ejemplo, de delitos de la delincuencia organizada, pues podemos tener el secuestro, el robo, podemos tener actos de violencia, el homicidio,
Entonces hay un sinnúmero de hechos violentos que se cometen dentro de ese contexto, donde qué papel juegan estos chicos, pues a veces, por ejemplo, en un secuestro, como hablamos que hay una organización de ciertos actos para poder cometer el fin principal, que es privar de la libertad a una persona. Para lo secundario normalmente es para pedir algún pues alguna cantidad de dinero, ¿no? Para otorgar supuestamente la libertad de esta persona. Entonces, dentro de este contexto a veces ocupan también menores de 18 años, pudiera ser de 14 a 16, para que estén cuidando el lugar, para que vayan a dejar a lo mejor alguna nota a un anónimo, para que los sigan, o incluso para introducirse en su casa, obtener mayores antecedentes que les permitan lograr el dominio de ese hecho a la cédula principal, ¿no? También nos han ocupado, por ejemplo, en cuestiones del narcotráfico como narcomenudistas. También tenemos los famosos halcones, ¿no? Que son los que están vigilantes. Exacto. Para la comisión del hecho principal. Porque dice, finalmente, ellos observan, si es menor de 16 años y se aplicara una medida restrictiva de la libertad, pues no le van a poner una máxima de 3 años. Y además tenemos, en tratándose de niños, niñas y adolescentes, bueno, cabe resaltar que ha sido más sensible el contexto del derecho penal para el trato que se les brinde y el tipo de medidas sancionadoras que se les pueda llegar a imponer cuando se determine que sí son responsables de la comisión de un hecho que bien pudiese ser de homicidio, de violación, de corrupción, de lesiones, incluso de un fraude, etcétera, de un robo. Entonces ellos observan que pues las penas son muy pues muy bajas, pudiéramos decirlo, benévolas en comparación, por ejemplo, con una persona adulta. Así es. Entonces, si una persona adulta comete un homicidio y fuera un homicidio doloso y calificado, pues la sanción va a ser bastante alta, de 20 hasta 60 años, ¿no? Pero si fuera un menor el que participa en la privación de la vida de una persona, que estuviera en el inter de la edad de 16 a 18 años, no se le puede poner arriba de 5 años, y para llegar a imponerle la más alta, que sería la de 5 años, el juzgador tiene que dar las razones o sea, los motivos que lo van a conducir a ponerle esa penalidad que es la más alta. Entonces, resulta a veces bastante difícil poder imponer una sanción incluso de 5 años, porque las condicionantes que influyeron en la comisión del hecho delictivo y su edad, pues no conducen a que se le imponga la más alta. A veces se le tiene que poner, si se le ubica en un grado de individualización, que es lo que en otro momento entendíamos como un grado de peligrosidad, a lo mejor decimos tiene un grado de peligrosidad media, o entre la media y la máxima, pero no llegamos a la más alta, ¿verdad?, que máxima, porque resulta bastante difícil, porque a veces ellos lo hacen porque forman parte ya de un grupo delincuencial determinado, ¿no? Y las circunstancias lo condujeron a privar de la vida a una persona. Entonces es bastante difícil, y además que la propia ley especializada en adolescentes establece que la medida restrictiva de libertad es una medida excepcional, que se debe de procurar imponer solo en casos que se demuestre que verdaderamente es necesaria. Entonces, la ley parece que establece esa pauta para que se pudieran imponer otro tipo de medidas sancionadoras. Dentro de las restrictivas de libertad, bueno, también tendríamos el que pudiese quedar el adolescente dentro de su propio domicilio, probablemente bajo la vigilancia de un familiar, que pudiese ser sus padres. Si un estudio que realice el centro de internamiento como autoridad administrativa da que no es el lugar adecuado, a lo mejor lo van a dejar en casa de otros familiares, ¿no? O finalmente con una autoridad que pueda cumplir en la finalidad.
de mantener vigilante a este chico que infringió la ley penal, pero que en el momento de los hechos era menor de 16 años. Entonces, por eso se convierte en bastante sensible y bueno, muchas veces la sociedad, la ciudadanía o las partes víctimas sienten que es injusto que la sanción sea tan baja, porque probablemente en el mismo hecho participa un menor de 18 años y otra persona, otro individuo que tenga 20 años. Entonces, al que tiene 17 años, 11 meses, se le va a aplicar la ley nacional para adolescentes, y el que tiene 19 o 20 años, en el mismo hecho se le va a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales y se le va a aplicar las penalidades tal cual establece ya sea el Código Penal en el caso Estado de Veracruz o un Código Penal federal, ¿no? Entonces las sanciones son pues bastante diferentes, ¿no? Ese es el punto que probablemente sea difícil de comprender a las partes víctimas. Sin embargo, cabe destacar que el legislador no dejó desamparada a la víctima. Desde que caminamos del 2008 a la actualidad, se hicieron reformas importantes a nuestra ley suprema, que es la Constitución, y bueno, dentro del artículo 20 constitucional, pues tenemos que, si bien es cierto, se contemplan derechos para los acusados, también hay derechos que tienen las víctimas, y dentro de ese contexto, bueno, es sensibilizar a la víctima de que finalmente una medida restrictiva de libertad no es lo que le va a dar una satisfacción en cuanto a la reparación del daño, que puede ser material o moral, ¿no? Pero eso también va a ser una labor donde a lo mejor se tenga que involucrar una autoridad que aplique los medios alternos que ya hemos hablado en otro momento para solucionar un conflicto. Que si se trata de un homicidio, bueno, tendríamos que ver qué tipo de medio alterno de justicia restaurativa se puede aplicar para sensibilizar, ¿no? Entonces aquí creo que entran en juego todos esos factores en tratándose del tema de adolescentes. Gracias, maestra. Distinguido maestro Azuara, bienvenido, qué bueno que ya está aquí con nosotros, muchas gracias. Gracias, doctor. Pues aquí tenemos un problema grave, como todo lo que acaba de exponer la maestra Rosa María, relacionado con adolescentes, y lejos de combatirlo, lejos de tratar de crecer, crece, pero con mayores dimensiones y con mayores situaciones que ya resultan incontrolables, como que un niño mate a otro niño, como el hecho de que un niño por un celular cite a otro para entregarlo y que lo maten, etcétera. Ya como que se salió esto de contexto y como que siento que nos está rebasando en cuanto a la posible solución de ese tipo de problemas de menores de edad. Y creo que es importante esta pregunta, maestro Azuara, que hace esta persona, porque dicen, bueno, a fulano lo están juzgando con esta ley, a sutano con esta otra ley, a merengano con esta ley. Bueno, porque muchas leyes las desconocemos relacionadas con los menores de edad, empezando por las leyes internacionales, ¿verdad?, que tenemos dadas por la Corte Interamericana, tenemos también nuestros tratados en el espacial, pero también tenemos nuestro cúmulo de leyes, y la pregunta que nos hacen, mi distinguido maestro Azuara, dice, ¿qué delitos pueden ser cometidos por menores de edad o adolescentes y cuál es la ley que se les deba de aplicar? Una pregunta que de sí lleva como 7 insertas, ¿no? Así es, correcto. Doctor Víctor Lozano Vázquez, muchísimas gracias por la generosidad de la invitación. Es un placer, un privilegio estar aquí y sobre todo compartir el panel con una distinguida amiga, la doctora Rosa María Hernández, que también brillante magistrada al frente de la impartición de justicia en Veracruz. Y bueno, pues saludar a todas y todos
quienes evidentemente nos están acompañando a través de Tu Abogado en Casa. Y yo creo que esta es una pregunta que llegó en un enfoque coyuntural idóneo. Acabamos de ver en las noticias, seguramente todos lo tenemos muy presente y ya se ha comentado aquí, este niño que mata a su compañerito porque le ganan las maquinitas, y lo vimos, lo tuvimos muy presente, pero es un caso mediático, pero es uno de muchísimos casos que hemos visto. Recordarán el caso antiguo del niño sicario que a los 12 años era contratado para privar de la vida a la gente. En Morelos. Y lo decía la distinguida magistrada, las filas delincuenciales se están engrosando cada vez más de niños, niñas y adolescentes porque son más rentables para los efectos de la comisión de actos delictivos. Sí, son más fáciles de manipular. Muchos de ellos se encuentran en situaciones vulnerables de pobreza, de desatención de los padres, huérfanos, niños en situación de calle. Son muy susceptibles de incorporarse a las filas delincuenciales y de engancharse con los estupefacientes que típicamente los vuelven esclavos de los proveedores y por tanto prácticamente autómatas de estas filas delincuenciales. Aunado a esto, vemos que existe toda una estructura actual que prácticamente hoy con la vertiginosidad de las redes sociales va encauzando a niños, niñas y adolescentes a una visión cada vez más ríspida de la vida, donde la violencia se convierte en algo muy común, donde la sexualización de menores es algo muy atractivo, donde el acceso a infinidad de contenido inapropiado que daña las mentes de niños, niñas y adolescentes es muy sencillo de lograr. Y entonces cuando conjuntamos estos factores, aunados también al descuido de los padres por atención al trabajo y a las labores educativas y de subsistencia, pues vemos ya que niños, niñas y adolescentes comienzan a transitar a un estatus de vulnerabilidad. No han sido catalogados como grupos vulnerables, pero aquellos en los que convergen dos o más factores como la pobreza, la situación de provenir de un pueblo originario, la cuestión de la identidad sexual, obviamente la orfandad, y todos esos factores convergen en un gran número de la población. Esto convierte a niños, niñas y adolescentes en entes muy susceptibles de ser integrados a las filas delincuenciales, que les ofrecen evidentemente una puerta falsa de recursos económicos, de satisfacción a través de las drogas y por supuesto de la ley del mínimo esfuerzo. Sin hacer prácticamente nada más que portar un arma y cometer delitos, puedo alcanzar la grandeza, la riqueza, que ahora se proyecta como un estatus en los medios de comunicación. Vemos ya ahora los documentales que ponen al Chapo Guzmán como una víctima, vemos ahora los trends donde ser sicario es el máximo estatus al que pueden lograr llegar las personas, por ejemplo en Sinaloa o Badiraguato, que es la ciudad donde proviene el Chapo Guzmán. Y entonces se va generando toda una visión en los grupos vulnerables de que ese estatus es el ideal para alcanzar. La pregunta es muy interesante porque hacía alusión a qué delitos pueden cometer niños, niñas y adolescentes. Pues prácticamente todos los delitos previstos en los diferentes ordenamientos jurídicos de naturaleza penal, pero con la salvedad que mencionaba la magistrada acertadamente de esta edad penal que hemos incorporado bajo el esquema de el sistema nacional para evidentemente juzgar niños, niñas y adolescentes. Todo este esquema, toda esta estructura que es muy amplia, con tribunales especializados, con leyes especializadas, con una visión convencional, internacional, pero tenemos este Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes que nos da las pautas de la edad penal que mencionaba la magistrada acertadamente. Antes de los 12 años son inimputables las personas. Después hay grados de 12 a 14, 14 a 16 y 16 a 18, hasta antes de los 18. Y esto puede revelar la estructura de la naturaleza de la pena con independencia del delito. Estamos hablando que si un niño, niña, adolescente comete un acto delictivo con independencia de los rangos a los que podía llegar, el bien jurídicamente tutelado más importante como lo es la vida cuando se vulnera a través del homicidio, máximo podría alcanzar alrededor de 7 años ya en una sanción exagerada para menores y sobre todo en los estatus que convergen ya en esta estratificación. Es decir, la pena corporal no se debe privilegiar en
niños, niñas y adolescentes. La Comisión de Actos Delictivos evidentemente estará siempre analizada bajo la circunstancia de que no tiene una capacidad plena de comprensión, pero esto lo adoptamos nosotros de un sistema internacional al que estábamos obligados a adaptarnos. Recordaremos que en la Ciudad de México la edad penal incluso llegó a bajar hasta los 12 años, precisamente de casos de niños que ya cometían perversidades atroces. Entonces se mencionaba que si bien la minoría de edad sería antes de los 18 para todos los efectos, para los efectos penales se encasillaban hasta los 12 años la edad penal. Llega el Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes derivado de los compromisos internacionales y todos estos ordenamientos jurídicos se desbaratan y se genera una única edad penal que va de antes de los 18 y hasta los 12 años y por supuesto con estas divisiones por estatus de edad. ¿Qué problema estamos viendo en la actualidad? Que evidentemente de los 12 a los 18 ya vemos personas conscientes, capaces de decidir con plena convicción de cometer un acto delictivo, y es ahí donde esta visión entra prácticamente en un conflicto entre la edad penal menor de menores y por supuesto la realidad que estamos viviendo. Ya la vertiginosidad de este mundo globalizado está obligando a las generaciones a tener un impacto mayor en su evolución personal, social, psicológica y de toda índole. De tal suerte que ya vemos que en las escuelas se están dando medicamentos para prevenir enfermedades venéreas a niñas de 12 años. Y al principio los padres se santiguaban y decían, oigan, pero como mi niña que todavía va a jugar con muñecas, le empiezan a meter ideas relativas a la sexualidad. Bueno, porque las estadísticas marcan que la vida sexual de menores está comenzando desde los 12 años y que esto eventualmente puede causar la prevención de enfermedades tales como el papiloma, el virus del papiloma humano, el VIH, entre muchas otras. Entonces la cultura de la sexualidad y por supuesto de la prevención está entrando en esas edades, pero este razonamiento no está operando para la Comisión de Actos Delictivos, donde menores, estamos hablando de niños entre 12 y 14 años, cometen delitos terribles, homicidios, secuestros, torturas, y cuando son aprehendidos, pues son llevados a estos centros de internamiento especializados que no ofrecen mayor sanción que una reeducación y un sistema prácticamente limitado en cuanto a la privación de la libertad, donde sí hay medidas cautelares que pueden ser vigiladas distintas a la prisión preventiva o en su momento como sanción, acción punitiva del Estado. Entonces, en concreto, tenemos aquí todavía en la mesa de la discusión ese paradigma sobre qué tenemos que hacer. Atender a los datos duros que nos ofrece la realidad, donde las generaciones ya están cometiendo actos delictivos desde muy temprana edad, y seguirles blindando con esta estructura normativa que no permite una acción punitiva eficaz del Estado, o preservar este estatus y apostarle a la prevención y priorizar que abajo de los 18 años y entre 12 y 18 todavía no son conscientes de lo que pueden y deben hacer. Es un debate que todavía no se termina obviamente de dilucidar, pero lo que sí es verdad es que hasta este momento nadie entre 12 y 18, antes de los 18 y cumpliendo los 12, en este rango de edad puede compurgar penas que serían propias de personas ya en el sistema tradicional para adultos. Gracias doctora Sora. En realidad nos ocupa ya aquí en esta mesa y precisamente con ustedes, maestra Rosa María, aquí el doctor Azuara, el doctor Pimentel, el doctor Polo, hemos tratado estas cuestiones, pero se llega a una conclusión de que mientras no haya la prevención del delito, cualquier delito va a seguir dándose. Ahora, el problema es mayúsculo, ¿por qué? Porque están ya participando los grupos delincuenciales en el levantamiento de menores. ¿Y a dónde los llevan? Es decir, muchos menores quizás vayan por mutuos propios, por voluntad propia, pero también puede haber jóvenes que tengan 12, 14 años, que los han venido desapareciendo y que van a engrosar aquellas filas.
y que desgraciadamente tienen el doble riesgo, como lo hemos visto, y salvo su mejor opinión y respetada sea, el doble riesgo de una cuestión pues pudiéramos decir de una cuestión delincuencial hacia ellos, como cuál. Bueno, en primera el levantamiento y dice, bueno, pues ojalá y esté vivo, y bueno, pues si se lo llevan para engrosar las filas delincuenciales, donde le va a aparecer con otro nombre, con otra, etcétera. No recuerdo ahorita, pero parece que fue en Baja California o en Sonora, donde detuvieron a una persona acusada de un delito X, y que cuando ya estaba detenido dijo la madre, ese es mi hijo, que se lo llevaron, y no es cierto que es mayor de edad, es menor de edad, yo tengo el acta de nacimiento y el que está detenido es mi hijo. No es mayor de edad, es menor de edad, ese que está ahí, y se lo llevaron tal fecha, o sea, tenía 8 años de desaparecido y apareció cuando detuvieron a unos delincuentes precisamente cometiendo el delito de secuestro. Esa es una cuestión, y la otra es que menores de edad, incluyendo los recién nacidos, ojo, pues los levantan y se los llevan para vender los órganos. Así es. Entonces, delitos que ellos cometen, delitos que cometen en contra de ellos, y que ahí algo se tiene que hacer y que algo se debía de llevar a cabo, porque dijeran hoy en la mañana de las noticias, creo que ya no estamos acostumbrando a la delincuencia juvenil, por decir algo, que eso se lo sabe aquí la maestra mejor que nosotros porque está en eso. La cuestión es que ya vemos normal, levantaron a este niño, levantaron al otro niño, y ahorita nuestras autoridades totalmente confundidas, no sabemos si es por falta de experiencia, por falta de experiencia en el tema, no sabemos, pero resulta que las propias fiscalías, unas dicen se murió por esto y la otra dice lo otro, y dicen ¿cuál es la buena? No, pues ahora vamos a meter la ley en esto y lo etcétera, como es el caso ahorita de esta muchacha que la encontraron en Morelos, pero fue muerta en México. Entonces, ahí maestra Rosa María, aquí hace un rato se tocaba, ¿qué se puede hacer para evitar tantos delitos que están cometiendo los menores? Bueno, en relación a los puntos que venimos abordando sobre este tema, me quiero permitir destacar que tenemos a CIPINA. CIPINA es una Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. CIPINA, por ejemplo, tiene un último programa que se diseñó para la temporalidad 22-24, donde la finalidad es trabajar de manera interinstitucional a través de los 3 poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, donde obviamente hay representantes, por ejemplo, por parte del ejecutivo, pues la Secretaría de Gobierno. A nivel federal también hay otra secretaría también, la Secretaría de Gobernación, pero bueno, nos vamos a CIPINA, que es nuestra estatal, Secretaría de Gobierno. Tenemos por parte también de la Fiscalía General del Estado, hay un representante, Poder Judicial del Estado, que en el caso particular formamos parte por conducto de la Sala de Responsabilidad Juvenil, que en este momento, bueno, pues se encuentra a mi cargo. También tenemos la intervención por parte, por ejemplo, del Poder Legislativo, Secretaría de Salud, etcétera. Dentro de este plan, pues la Secretaría Ejecutiva, su finalidad es diseñar políticas públicas, diseñar programas precisamente que permitan regular, primero, pues en tratándose de cuestiones delictivas, los hechos delictivos. Entonces, crear líneas que permitan regular
precisamente el incremento que se ha dado de hechos delictivos cometidos por niñas, niños y adolescentes. Dentro de este contexto, ellos tienen que ser sensibles a atender a toda la normatividad que tenemos, que como bien se ha dicho en esta mesa, bueno, es normatividad internacional y nacional. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, determinadas observaciones que tenemos, y bueno, todas encaminadas precisamente a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Eso es correcto. Entonces, tenemos niños en dos contextos, niños, niñas y adolescentes en dos contextos dentro del derecho, niños que son víctimas y otros niños que son los actores o los que ejecutaron hechos delictivos, hablando del contexto penal, que no es exclusivo. Por ejemplo, también tienen que ser sensibles a la existencia de niños que tienen conflictos dentro de cuestiones de derecho, pero de derecho familiar, de derecho civil, donde ellos se convierten en las víctimas, desgraciadamente. Entonces, CIPINA, creando estos programas y caminando a través de todas estas instituciones, pues se pretende que tengamos esa participación directa desde nuestro lugar donde estemos desempeñando, desde nuestras funciones, poder dar una aportación que permita lograr esa prevención, que permita lograr ese respeto de derechos humanos, que permita detectar en dónde está la problemática social en general de los niños, niñas y adolescentes, porque no debemos olvidar, históricamente hay grupos vulnerables y bueno, se ha caminado en esa lucha para tratar de superar la problemática de esa vulnerabilidad para esos grupos. Y esos grupos vulnerables pues están no solo los niños, niñas y adolescentes, están las mujeres, están los grupos indígenas, están las personas de la tercera edad. Entonces están actualmente personas que tienen preferencias sexuales diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando matan a una persona transgénero, por ejemplo? Entonces también cuáles son los derechos, cómo se va a tipificar ese hecho delictivo, porque por ejemplo tenemos homicidio y tenemos feminicidio. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor ahí hay una laguna también. ¿Qué pasa con el alcance de los derechos de las víctimas? Dice, a lo mejor la ciudadanía no lo ve tan transparente porque pareciera que nada más se atiende más a los derechos de las personas menores de edad que infringen la ley penal. Entonces pareciera que ahí hay un paso lento o que no se refleja de manera tan directa en tratándose de víctimas y sobre todo víctimas menores de edad. Cuando la víctima es menor de edad, cuando la víctima es niña y cuando todavía esa niña es indígena, entonces pertenece a un rango de 3 grupos que la hacen mayormente vulnerable. Y si todavía, además de ser víctima, pudiera ser revictimizada dentro de un procedimiento, esto ha generado que se tengan que diseñar lugares especializados para poder brindar la atención adecuada a adolescentes que infringen la ley penal, pero a adolescentes, niños y niñas que también son víctimas. Que vamos caminando en pasos lentos probablemente porque no hemos cambiado un chip en la sociedad para poder comprender por qué las leyes a veces son más benévolas para los adolescentes que infringen la ley penal a diferencia de los adultos, esa comparativa que hacíamos hace un momento, y que por eso pues la delincuencia organizada los ocupa y los captura de diferentes maneras, por convencimiento o porque los hace dependientes, como decía el doctor Azuara, de algún tipo de estupefacientes. Entonces, una manera de controlarlos. Pero bueno, la finalidad de CIPINA precisamente es lograr tener esos lineamientos que le permitan no solo regular a través de normas, sino llevar a la práctica ciertas actividades a través de las instituciones que formamos parte de esta misma secretaría, para que podamos dar un aporte y desde nuestras funciones pues sí poder ayudar a estos chicos, ¿no?, en cualquiera de esas áreas. Por eso se requiere que las autoridades tengan una especialización
cuando deban de conocer de un asunto. Autoridades hablamos desde los fiscales, posteriormente los jueces, posteriormente los magistrados. Entonces se debe de caminar en una línea de especialización para que se tengan las herramientas adecuadas para poder dar un trato adecuado a todos aquellos menores que se vean involucrados en conflictos, no solo de naturaleza, en este caso estamos hablando de naturaleza penal, pero no exclusivo, les decía, pues también son víctimas a veces cuando, por ejemplo, unos padres están en un trámite de divorcio y bueno, ahí entra en conflicto que están peleando y el niño, la niña, y no se fijan el daño que les pueden hacer. Entonces aquí el juez también debe de tener esa sensibilidad para llevar a cabo esa junta previa con los menores para poder, por ejemplo, determinar quién va a ejercer en ese momento la guarda y custodia sobre los menores. Y si a lo mejor ninguno de los papás es el adecuado para tener la guarda y custodia, tendrían que ver si hay un tercero familiar. Entonces creo que caminar en ese tenor y a través de programas que sean los adecuados, se puede lograr en la materia penal prevenir hechos en un sector tan vulnerable, y vulnerable no solo por edad, vulnerable no solo por sexo, vulnerable no solo por grupo, vulnerable también mental y psicológicamente, porque a veces son fáciles de convencer o de impactar o de manipular para lograr la comisión de determinados hechos delictivos. Entonces, creo que es un trabajo con el que venimos caminando. Si bien es cierto, el surgimiento de normas especiales nace en respuesta a ciertas circunstancias de naturaleza internacional, no podemos olvidar también que nace también como consecuencia de la vulnerabilidad de estos grupos, y en ese en el espacio de tiempo-historia, tenemos que efectivamente, no siempre podemos decir que la edad penal es a partir de los 18 años y que la minoría es de menos de 18 años, de 12 a 18 años, sino que históricamente ha habido cambios. Hay veces que llegamos a los 12, en otro momento caminamos bastante tiempo de 16, en otro momento fue más amplia, fue hasta los 21 años inclusive tener ese alcance. Obviamente se crea una serie de normas de naturaleza internacional que son las que dan la pauta en una primera reforma a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, al artículo 18 constitucional, en las reformas que se hacen en materia penal en el 2008 a nuestra Ley Suprema. Y dentro de este contexto pues se reforma el 18 constitucional con la finalidad de crear un sistema integral de atención hacia los menores, a niñas y adolescentes, pero además establece que la minoría de edad será a menos de 18 años, la edad penal a partir de los 18 años. ¿Por qué ocurre esto? También por el trato que se les estaba dando a los menores que infringían la ley penal. Recordemos que anteriormente solo existían los consejos tutelares para menores infractores. Entonces decía que en consecuencia, en un chico que cometía un delito, realmente no tenía una atención con garantías, porque era tratado administrativamente, y si el hecho era grave, simplemente era dejado en un consejo tutelar. Entonces cambia la visión del Estado y deja de ser tutelar para niñas, niños y adolescentes y se convierte en un Estado garantista, caminando de la mano con la reforma que se da para el surgimiento de un nuevo sistema de justicia penal, que es el acusatorio adversarial. Entonces, dentro de ese contexto es que surge esta reforma, y con ello la especialización en las autoridades, y originalmente cada una de nuestras entidades federativas a todo lo largo del país que crean sus leyes de responsabilidad juvenil, cada entidad federativa. Caminamos en el tiempo y en el 2016 surge, al igual que para adultos, una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es una ley que va a regular bajo los mismos lineamientos en todas las entidades federativas. Entonces ya no tiene que verse de manera particular cada ley de responsabilidad juvenil, sino la idea era unificar también criterios.
en edades, en regulaciones sustantivas y adjetivas dentro del contexto del procedimiento. Y bueno, ahí sí ha habido un jaloneo en cuanto a al tipo de sanciones, al tipo de temporalidad en la sanción de internamiento, o sea, la privativa de libertad. En la responsabilidad juvenil en un principio teníamos hasta como máximo los 7 años. Caminamos un poquito y se incrementa de acuerdo al grupo de edades y se logra llegar hasta los 15 años, si no mal recuerdo, en atención al grupo de edad al que pertenezca el chico. Tenemos en la actualidad, de acuerdo a la ley nacional, para adolescentes que no puede ser mayor de 5 años. Entonces, parece que hay ese jaloneo, pero sin embargo también el Estado tiene el compromiso de atender a un principio importante, el principio del interés superior del menor, y como decía el doctor Azuara, caminamos con una globalización de derechos humanos. Dentro de ello también surge un derecho importante, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y ese derecho al libre desarrollo de la personalidad ha dado lugar, por ejemplo, que se resuelvan muchos asuntos que fueron considerados como violación o pederastia, cuando se demuestra, por ejemplo, que el chico adolescente sujeto activo tenía, por decir, 16 años o 17 años y la chica tenía 14 años. Entonces, y resulta embarazada y la mamá viene y denuncia, se inicia todo un procedimiento, el chico lo detienen, le ponen la medida cautelar de prisión preventiva y finalmente, ¿qué pasa? Pues si encuentran un abogado que empieza a interponer su recurso de amparo, irse al amparo en una sentencia condenatoria, bueno, ya el resultado ha sido que la autoridad federal ha decretado que no existe hecho delictivo porque finalmente gozan del derecho al libre desarrollo de la personalidad, contexto bajo el cual y atendiendo a las edades y a los antecedentes, tienen libertad de decisión para iniciar una vida sexual activa a partir de que sus órganos sexuales lo permiten. Entonces, a partir de los 12 años, quiere decir que si tiene un novio de 15 e inicia una relación sexual activa esa pareja, pues no hay delito, aun cuando sean menores de edad. Entonces, finalmente, ahí nos está dando la respuesta un criterio de naturaleza federal que, si lo analizamos, bueno, puede haber una responsabilidad para la educación probablemente que recibió en la casa, en la escuela, o la falta de una adecuada orientación en la materia sexual, ¿no? Sabemos que precisamente por estar en el desarrollo de sus órganos sexuales femeninos y masculinos, pues hay una serie de inquietudes para iniciar una experiencia de sexualidad. Eso es lo que los lleva, no tanto, a lo mejor ellos en ese momento digan, es que te amo, te quiero, pero realmente es la inquietud de conocer y lo que sienten sus cuerpos de cada uno. Entonces, el respaldo es atender a ese derecho de libre desarrollo de la personalidad, a menos que hubiera una diferencia. Por ejemplo, tenemos actualmente algún delito de naturaleza o agresión sexual donde la víctima tiene 5, 4, 7, 8 años de edad y el sujeto activo tiene 17 años de edad. Y además el factor de que hay una cercanía por algún nexo de parentesco y viven en el mismo domicilio. Entonces ahí no podemos hablar de un libre desarrollo de la personalidad porque obviamente la víctima pues no tiene ni siquiera la capacidad de comprender ni su cuerpo las condiciones para haber iniciado esa vida sexual activa. Entonces yo creo que tenemos esas detonantes, ¿no? Bien. Doctora Azuara, es que estamos ahora sí que metidos en un gran problema. Así es. Y que tal parece, por la explicación tan amplia que nos acaba de dar la maestra Rosa María, que pudiera ser nuestras propias normas jurídicas las que están propiciando todas estas situaciones de vulnerabilidad hacia nuestros menores de edad y que ellos, contagiados con esa situación, estén insertándose en la delincuencia organizada, que es lo más peligroso, o cometiendo actos de carácter particular, privativos, que son comparados ya con los que lleva a cabo la delincuencia organizada, como es el hecho de haber matado en sangre fría en otro y llevar un compañero al otro.
Entonces, aquí nos habló la maestra de varios de varios ordenamientos jurídicos, y la pregunta es que hace un rato lo correlacionábamos, doctor Azuara, que la tenemos aquí. ¿Cuántos dicen cuántas leyes existen aplicables a los menores? Entonces, ella mencionaba varios, pero es que solamente tenemos una que es la nacional, ya desapareció las otras, es que siguen vigentes las otras, porque también tenemos la ley de niñas y niños, tanto de Veracruz como la ley de niños y niñas de carácter nacional. Así es. ¿Qué hay con todas esas leyes, maestro Azuara, que aquí me lo están preguntando? ¿Cuántas leyes son y cuáles son en realidad las aplicables a los menores de edad? Muy bien, doctor. Pues es una pregunta muy importante para nuestros televidentes, pero antes voy a retomar algo de lo que muy acertadamente nos reveló la doctora Rosa María, porque ha sido una explicación espléndida la que nos ha dado, y yo escuchaba algo muy interesante que mencionaba, entre todo lo que expresó, que fue muy acertado, sobre la violencia de personas que pertenecen a la comunidad LGBTTIAQ+. Cuando esta circunstancia se da, ella mencionó acertadamente el tratamiento para personas, por ejemplo, una mujer privada de la vida bajo los supuestos de los feminicidios, se sigue así. Cuando es una mujer transgénero, ¿qué se hace? Bueno, ahora ya está incorporada esa figura del transfeminicidio, que no está incorporada formalmente, pero los protocolos ya van orientando. Pero dijo algo muy acertado la doctora Rosa María, y que lo retomo. ¿Qué pasa si esto lo llevamos al plano de menores? Veracruz tenemos delitos de violencia de género, específicamente para niñas que sufren violencia educativa en las instituciones, niñas. Pero ya los nuevos paradigmas de la visión de género y, por supuesto, de esta comunidad de la diversidad sexual están revelando que niñas y niños a temprana edad están identificando ya una tendencia para asumir un género desde muy temprana edad. Incluso ya se están estableciendo parámetros para que en las escuelas se detecten estos cambios de personalidad y se puedan orientar hacia una visión de género que sea compatible con esa inquietud que los menores y las menores están teniendo a muy temprana edad. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un acto de esta naturaleza contra niños, niñas o adolescentes? Pues se le tiene que dar el tratamiento de la misma naturaleza en que pasa con el feminicidio. Pero quería yo afirmar que la violencia educativa, conocida también en otros contextos como el bullying, es la antesala de la delincuencia. O sea, las niñas, niños y adolescentes que perpetran actos contrarios a la moral, a las buenas costumbres, que causan afectación a compañeras, compañeros, cuando introducen artefactos explosivos, cuando golpean a sus compañeros y lo graban, cuando incendian a animales y mascotas inocentes. Todos esos actos que hoy se han vuelto tan populares en redes, que se traducen entre ellos como violencia de género, son la antesala de la delincuencia. Entonces ahí hay una cuestión preventiva urgente que se tiene que hacer para poder ir apuntalando que la bola de nieve no crezca para cuando sean adultos y puedan tomar decisiones con independencia de sus padres. Y exprofeso a la pregunta, ¿cuántos ordenamientos jurídicos? Bueno, me remito a un comercial de allá de por 1990 que decían: esta es tu constitución, conócela y conoce tus derechos. Pero después empiezan las tendencias para conocer el famoso soft law y el hard law, o el derecho suave y el derecho rígido. Y entonces ese comercial, si lo trajéramos a la luz, debería decir ahora: esta es tu constitución, estos son tus ordenamientos jurídicos nacionales, federales y locales, estos son tus protocolos de actuación, estos son tus acuerdos generales y esto es tu estructura convencional, conócela. Ya no nos alcanza para poder determinar que nos regimos por un solo ordenamiento jurídico. Y además recordemos que hoy estamos bajo la visión del neoconstitucionalismo, regidos por un principio de transversalidad de derechos humanos. Entonces, para casos de niños, niñas y adolescentes tenemos que considerar leyes estatales, municipales, nacionales, federales,
más protocolos emitidos por la Corte, que recordemos que son de observancia general y obligatoria, los decretos, los acuerdos generales de las instancias correspondientes, puede ser la SEP, puede ser las disposiciones de disciplina que contribuyen a las políticas públicas. La Comisión de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos. Si a esto le agregamos toda la estructura de convenciones que tenemos, que aplican aún de manera transversal para casos que no sean exclusivamente de niños, niñas y adolescentes, pero también le agregamos la jurisprudencia internacional, que ahora, según la contradicción de tesis 293 de 2011, aplica para México aún de aquellos casos de los que no formó parte de nuestro país. Entonces, jurisprudencia nacional, internacional, y todo esto, ¿cómo le llama la Corte? Le llama parámetro de regularidad constitucional, que no es otra cosa que lo que la doctrina ya nos decía desde hace mucho tiempo, que era el famoso bloque de constitucionalidad. O sea, todos los derechos humanos contenidos en el aparato normativo de orden nacional, internacional y, por supuesto, las estructuras conexas, que también son fuentes del derecho. Si yo podría decir y enumerar, tendremos que, a partir de las fuentes del derecho, todas las leyes, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la propia doctrina. Entonces, todo esto en realidad es lo que rige. Hoy el especialista en determinados temas debe poner atención a las leyes que derivan del Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes. Pero en medio de todo esto, bajo la óptica de un control difuso y atentos a un principio de transversalidad de los derechos humanos, en realidad tenemos un bloque de constitucionalidad. O sea, el marco normativo nacional, internacional y local es tan amplio que nos obliga a estar atentos a diferentes disposiciones normativas. Por ello, realmente el especialista en temas de menores tiene que estar atento a todo este parámetro de regularidad constitucional. Gracias, doctor. Pues, yo no sé si quisiera agregar un... Aquí hay una pregunta correlacionada, maestra, que te la iba a pasar ahorita, a lo mejor concuerda. Nosotros estamos acostumbrados que decimos, tenemos una ley local, pero cuando se da una ley nacional en la que ya de hecho y de derecho toma los temas que tenía la local, como decir, antes teníamos el Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, se emite el Código Nacional y desaparece esto. Nosotros en menores de edad estábamos acostumbrados casi todo a regirnos por la Ley de Responsabilidad Juvenil. Y nos sacan la Ley Nacional hoy de Justicia Penal para Adolescentes y niñas y niños. Con aquella entonces ya desapareció la Ley de Responsabilidad Juvenil de Veracruz, ya desaparecieron la Ley de Niñas y Niños de Veracruz, porque ya tenemos también la nacional. ¿Qué idea al respecto? Perdón, maestra, a lo mejor esté correlacionado. No. Yo creo que sí. Bueno, cabe aquí destacar que no han desaparecido plenamente ni hablar de el Código de Procedimientos Penales para Veracruz, hablar de las leyes de responsabilidad juvenil para las diversas entidades federativas. Porque también hay que tomar en consideración que surgen las nacionales, pero tienen unos artículos transitorios donde incluso establecen los casos acontecidos antes de la vigencia de esas nuevas leyes nacionales, se deberán seguir caminando con la ley que iniciaron. Que si fue la ley, por ejemplo, en el caso de adolescentes, la Ley de Responsabilidad Juvenil para Veracruz, seguirá caminando. No obstante, no podemos olvidarnos de lo que dice el 14 constitucional y de algunos criterios emitidos por la Corte, que habla del principio de irretroactividad de las leyes, siempre y cuando sea en beneficio de la persona acusada. En este caso quiere decir que el surgimiento de esta ley nacional ha generado, sobre todo en personas adolescentes que se encuentren o que se encontraban sujetas a una medida restrictiva de libertad consistente en el internamiento, esto es privadas de su libertad, porque les impusieron a lo mejor una sanción de 10 años.
y viene y surge la ley nacional y se sensibiliza en cuanto a la temporalidad de la medida de internamiento hasta por 5 años. Entonces viene y solicita que se le aplique de manera retroactiva precisamente el contenido de la nueva ley para el efecto de que obtenga el beneficio, y probablemente ya tiene 5 años. Y entonces el beneficio va de que lo dejaron en libertad, y si no hubo una respuesta positiva se fueron al amparo, y finalmente el amparo les fue concedido o bien para efecto liso y llano para que dejaran en libertad a este chico o a esta chica que estuviera privado de esa libertad a través de esta medida de internamiento. Entonces quiere decir que igual en tratándose de los adultos, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un adulto comete un hecho delictivo o lo cometió, por decir, en el 2000 y actualmente estamos en 2023, pero en la figura jurídica lo cometió en el 2015 y estamos en el 2023? 2015, la penalidad en el hecho delictivo que cometió era determinada. Pero caminamos en el tiempo y resulta que la penalidad en ese delito precisamente disminuyó. Igualmente va a solicitar que se le aplique retroactivamente en su beneficio para obtenerlo o obtener su libertad en un menor tiempo posible. Entonces creo que esas leyes pues no han quedado obsoletas, todavía no han quedado completamente abrogadas, porque todavía tienen vigencia en relación a los hechos que acontecieron en la época de su vigencia. Entonces todavía perduran. Por ejemplo, hablando de adultos, incluso tenemos todavía tribunales que llevan asuntos del sistema tradicional, y así son conocidos: ministerios públicos del sistema tradicional, jueces del sistema tradicional, porque siguen conociendo, por ejemplo, de aquellos hechos, sobre todo de naturaleza grave, donde no prescribieron las acciones y hay órdenes de aprehensión vigentes, y detienen a una persona por homicidio calificado con una orden de aprehensión vigente. Pues entonces, ¿quién lo va a conocer? Pues lo va a conocer ese juez que todavía subsiste, que ya son pocos, porque precisamente se empezaron a desaparecer los juzgados del sistema tradicional, o sea, los juzgados menores primero y luego los juzgados de primera instancia. Entonces solo subsisten algunos, pero esos pocos que subsisten, porque en Jalapa, en Pacho, hay uno. Ese uno pues no solo va a conocer de lo de Jalapa, bueno, que va a conocer de lo de Veracruz, va a conocer de lo de Coatepec, va a conocer de lo de Jico, o sea, va a conocer de otros municipios, porque ya no hay tantos jueces del sistema tradicional, pero bueno, siguen subsistiendo. Ahora, regresando a nuestra Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, como bien lo dijo el doctor, pues no se aplica nada más esa ley en tratándose de un procedimiento para adolescentes, sino que, por decir, el mismo artículo 10 transitorio de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dice: se puede aplicar de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero más en tratándose de niños, niñas y adolescentes, si tenemos que se reformó la Constitución y el artículo primero constitucional para reconocer los derechos o para atender a los derechos reconocidos no solo en la Constitución, sino en todos los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Entonces, eso obliga a las autoridades a aplicar, de llevados de la mano con el principio pro persona, toda aquella normatividad que sea en beneficio de las partes involucradas en el conflicto penal. Y obviamente el alcance es de la misma manera. Entonces, es obligación de los fiscales y de los del órgano jurisdiccional conformados jueces, magistrados, ministros, etcétera, conocer y saber que existen esas normatividades internacionales y que en algún momento determinado, de acuerdo al caso de que se esté tratando, pues resultan aplicables, primordialmente en tratándose de menores infractores con la ley penal, en tratándose de víctimas menores de edad, pero llevado de la mano
igualmente tenemos protocolos de actuación. En tratándose de menores, el protocolo de la infancia, por ejemplo. Entonces nos va a establecer los lineamientos desde la integración de una investigación hasta cómo llevar el proceso penal, bajo qué lineamientos, cómo tomar las declaraciones. Entonces creo que tenemos infinidad, principios reguladores, tenemos los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, observaciones, creo que pues igualmente tendríamos que atender a todo este bloque que tiene que hacer del conocimiento, no porque se los vaya uno a saber de memoria, sino porque se sabe que existen, si es necesario consultarlos o si alguna de las partes, defensa, asesoría jurídica o fiscalía los invocan, pues hay que ver qué dicen, hay que ver cómo se pueden aplicar o qué relación tienen con el caso en particular. Luego, entonces, el marco normativo que regula en materia de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal es bastante amplio. No nos ceñimos única y exclusivamente a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sino que aquí la aplicabilidad de este eje de transversalidad nos obliga al respeto de los derechos humanos, sobre todo en tratándose de menores de edad. Ok, maestra, pues muchas gracias. Pues miren que todo lo que empieza debe de terminar. Pues ya el tiempo se nos fue. La verdad que nos quedamos todavía aquí con algunos interrogantes que por ahí les vamos a hacer llegar las respuestas oportunamente a través del mismo correo. Por hoy solamente me resta agradecerle al doctor Vázquez Azuara su presencia aquí, su colaboración para nuestro programa, igual a la maestra Rosa María Hernández, que bueno, vemos que en poco tiempo está súper de sapiencia, pues y lo que nos demuestra que cuando se está en la práctica del derecho se aprende muchísimo y sobre todo esa investigación que se hace a fondo y esa participación puede y debía tomarse en cuenta de personas como ustedes para poder resolver eso que se llama hoy la inseguridad pública que vive el país, principalmente en nuestro estado, y que ojalá y alguna vez podamos tener sobre todo un instituto de prevención del delito adecuada en la que participen todos los actores del derecho, tanto administradores, procuradores y abogados, pero que estén profesionalizados, capacitados, actualizados y que se dediquen a ver qué es lo que se puede hacer para luchar contra este nuevo sistema de inseguridad pública que nos está pegando. Por hoy les decía muchas gracias, mis amigos cibernautas. Nos vemos aquí el jueves, Dios mediante. Y por hoy que tengan muy buena tarde y pásenla bien.